Buen día, profesor Gadiel. El día de hoy vamos a explicarle lo de la herencia, polimorfismo y abstracción. Nuestro equipo está conformado por Rosalba Castillo Hernández y yo, Gilberto Hernández Hernández. La actividad es de la siguiente manera. Planteamiento del problema. Para este ejercicio, analiza detenidamente y con base a la abstracción cuáles son los datos, atributos y funcionalidades que maneja cada figura geométrica y diseño de diagramas. Como podemos observar, en el problema nos plantea cuatro figuras: un círculo, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo, los cuales tienen sus características, bueno, sus datos que nos da, que es el área, que se sacaría con la fórmula de pi por radio al cuadrado, el área del cuadrado que la vamos a obtener multiplicando lado por lado, y el perímetro sumando todos los lados que tenga el cuadrado. El rectángulo igual nos da el dato de área, que es igual a base por altura, y el perímetro es base por base más altura por base. Y el triángulo solamente nos da el dato de área, que se estaría obteniendo de la fórmula base por altura entre 2. En base a los datos que nos acaba de mencionar mi compañero, realizamos un análisis de los datos anteriormente proporcionados y de esto haremos una abstracción para construir las clases. Primero hacemos la abstracción de círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo con los datos que están ligados al objeto que vamos a crear. Una vez que ya tengamos los atributos, con la funcionalidad correspondiente obtenemos el producto. Muy bien, como podemos observar, cada dato, bueno, ya nos lo arroja. eh, mm, bueno, de las figuras sacamos todos estos datos, que sería área, pi, radio y calcular el área, que fue los datos que nos arrojó el círculo. Los datos de abstracción son área, pi y radio. Las funcionalidades serían calcular el área. Los datos del cuadrado serían área, lado y perímetro. Sus funcionalidades son calcular el área, calcular el perímetro, y los datos del rectángulo serían área, base, altura y perímetro. Sus funcionalidades sería calcular el área, calcular el perímetro, y los datos del triángulo serían área, base, altura, y su funcionalidad que nos pide es calcular el área. Muy bien, dependiendo de esto, como en el problema no nos arroja una medida de cada, bueno, la medida del círculo podría ser, eh, el radio podría ser 3, entre muchas otras medidas. Y pi siempre va a ser 3.1416, y de ahí estaremos obteniendo el área. Eh, en el cuadrado, el, podría ser de diferentes medidas. Cada lado, bueno, son las mismas medidas de cada lado. Estarían midiendo 4 centímetros cada lado o 6 centímetros cada lado. Eh, Como podemos observar, realizando un análisis, hay datos que se repiten.
tal es el caso como el área, el perímetro, base y la altura. Y hay datos que no se están repitiendo, como es el pi, el radio y el lado. Muy bien, como podemos observar, cada figura tiene sus características, sus datos y sus funcionalidades, ya que más adelante en la herencia, pues veremos que no se hacen de la misma manera, sacar el área de una figura con la otra. Con los datos antes mencionados, podemos aprovechar los elementos para, para la herencia. Muy bien, los datos serían o atributos, sería base, área, perímetro y altura. Funcionalidades, área y perímetro. Y para círculo, cuadrado, rectángulo y triángulos, eh, aquí solo colocamos los datos que no se repiten. Y que son diferentes de las siguientes figuras. Por lo tanto que pi no se utiliza en el cuadrado, ni rectángulo, ni el triángulo, ya que es un dato de sí mismo del círculo. Igual el radio es un dato mismo del círculo que no se ocupa en otra figura mencionada anteriormente. Los lados del cuadrado también no se utilizan tanto como en el círculo, ni el rectángulo, ni en el triángulo. Son los datos que se caracterizan de cada figura. Y la herencia, pues como podemos ver, eh, no, no es la misma fórmula de sacar la base del rectángulo que del triángulo o del cuadrado o del círculo. Igual de la misma área, este no se estaría sacando lo mismo del círculo, cuadrado, rectángulo o triángulo. Ni las funcionalidades, que sería el área, perímetro, eh, se sacan de diferente manera en las figuras, lo cual se estará mencionando en el polimorfismo. Y a partir de aquí podemos modificar las entidades en donde dejamos solamente el dato que no se repite, que en ese caso solo serán el pi, el radio y el lado. Y en funcionalidad lo dejamos en blanco porque los datos que le corresponde están duplicados. Ya teniendo esto, generamos un vínculo con respecto a la clase anterior y de aquí obtenemos los objetos. Muy bien, en polimorfismo sería algo que se saca bueno, que se estaría sacando el área por sí, pero no de la misma manera. Es decir, entonces área en polimorfismo se caracterizaría con rectángulo, triángulo, cuadrado y círculo, eh, ya que se hacen de diferente manera. Anteriormente con lo de herencia, pues no se caracterizaba o no entraba en este plano. eh, en perímetro también se puede relacionar con todas estas figuras, que sería círculo, cuadrado, rectángulo o triángulo, ya que se hacen de diferente manera, no es la misma forma de sacar el perímetro. La base, que sería solamente del rectángulo y del triángulo, ya que en círculo ni en cuadrado no tienen
ni base ni no tienen la base. Y estaría haciendo de diferente manera, ya que el rectángulo solamente se saca de un lado lateral y del triángulo pues sería de la parte central de la base. Bueno, perdón, este, no, del lateral o del largo que se plantearía de diferente manera, como en dado caso si, bueno, y la altura se estaría sacando de diferente manera del rectángulo, ya que pues también la altura nada más se caracterizaría de diferente manera en rectángulo y en triángulo, ya que la altura se mide de la parte central de un triángulo equilátero y dependiendo qué tipo de triángulo sea. Muy bien, y en el rectángulo sería de una parte lateral del, del triángulo. En cuanto a las funcionalidades, en el círculo calcularemos el área y en el cuadrado calcular área y el perímetro. Asimismo, como en el rectángulo, calculamos el área y el perímetro y en el triángulo solamente calculamos el área. Muy bien, y también estas estarían incluidas en esta funcionalidad, ya que de polimorfismo, ya que no es lo mismo sacar el área de un círculo que la del cuadrado, que la del rectángulo o la del triángulo. Igual de la misma forma del perímetro se sacan cada una diferentemente, ya que no tienen los mismos datos. Y esto sería todo por la presentación, profesor. Agradecemos su atención. Muchas gracias.